Freud no era un médico vienés acomodado. Él era hijo de un comerciante de lanas, Jacobs Freud, quien con la llegada del ferrocarril, de la revolución industrial, pierde su lugar de trabajo y sus ingresos principales. Entonces él crece con este contexto. Había también quizás una necesidad de poder romper esas necesidades económicas y ese lugar social en el que en ese momento, en la infancia de Freud, pertenecían, ¿no? Viena era una metrópolis brillante por fuera, pero media podrida por dentro. Con el imperio austrohúngaro en 1860, los judíos empiezan a creer en el progreso liberal. Entonces de repente comienzan a tener derechos. La población de Viena, el 50% de las personas eran abogados y médicos judíos. En este optimismo es que se forma Freud. Pero ¿qué pasó? De repente el liberalismo cae. En 1897 gana la alcaldía de Viena Karl, quien había usado como política o como campaña política el antisemitismo como bandera. Incluso un joven que vivía en Viena lo tomaría más tarde como una inspiración. Y sí, hablo de Adolf Hitler. Freud empieza a crear su obra y publica en 1899 La interpretación de los sueños. Y justo coincide en un contexto que es muy hostil, y es muy hostil con él, porque la medicina lo rechazaba por ser judío, por sus teorías locas sobre sexualidad. Entonces ahí él se encierra, se aísla, y es donde pule su teoría. Freud quería ser histólogo, es decir, quería estudiar las células nerviosas. Y su principal maestro fue Ernst von Bruck, que él fue, aparte de ser su maestro, fue un gran representante de la ciencia más dura y rigurosa. Pero el establishment, o sea, el poder de la época, la élite de la época, la hegemonía de la época, no lo dejó avanzar. Entonces, como no había plata, Bruck le dice: tenés que trabajar, o sea, necesitas el dinero, así que empezá con la clínica, si vos ya sos doctor. Entonces ahí arranca Freud en la clínica. Freud se va a París en 1886 a estudiar con Charcot. Cuando vuelve se casa con Martha Bernays. Ella era una judía ortodoxa de una familia muy culta, con una familia muy influyente. Su abuelo fue un rabino muy reconocido. Tuvieron 6 hijos y fue un gran apoyo emocional para Freud. Pero aparte, a su vez, estuvieron 4 años de novios antes de casarse, porque como él era pobre, no podía casarse por ese motivo. Un dato de color es que cuando se van a vivir, Freud y Martha también se van con la hermana de Martha, que se llamaba Mina Bernays. Y bueno, ahí Freud quiso como volverse un médico tradicional, pero esto no sería fácil. Por un lado teníamos esta situación contextual, entendemos un poco de dónde viene Freud, entendemos un poco dónde se forma y cómo va haciendo su primer teoría o prototipo de teoría y su primera publicación. Ahora, recordemos que esto se da en un contexto de medicina tradicional en donde se usaban las electroterapias, las aguas termales y ble. Y cuando Freud viene de estudiar con Charcot, trae algo que es primicia y que personalmente cuando leí el texto me quedé sorprendida. Y es que él trae como sus primeros casos de trabajo la histeria masculina. Todo lo que leemos de Freud en su primera obra del tomo 1 tiene una historia oculta. Por ejemplo, es que en 1950 tanto Anna Freud como Ernst Christ publicaron los escritos del padre, pero borraron algunas cositas. Anna Freud era la hija más chica de Freud
que fue la única que siguió sus pasos. Y Ernst Christ era un crítico artista cercano a la familia, también era psicoanalista. Entonces, esta primera versión que publican le quieren como ahorrar la imagen de Freud, de ese Freud científico, pero también inmaduro. Después, en 1985, se publican las obras completas. ¿Y qué decía? En esas obras completas habían detalles como por ejemplo que él consumía cocaína, de que él dudaba de todo, que no tenía como toda certeza, que dependía intelectualmente de Wilhelm Fliess, que él era un otorrino-naringólogo que tenía una extraña teoría sobre la sexualidad y la nariz y decía que compartían un tejido entre lo que sería la nariz y serían los genitales. Entonces, que una manera de resolver el tema de la sexualidad o del sexo o de los genitales era operando la nariz o metiéndole cocaína adentro. Freud quería explicar la psicología desde la ciencia pura. Entonces, crea un proyecto de psicología para neurólogos en 1895 y se había obsesionado tanto que escribía en trenes de madrugada y de repente lo dejó de hacer. ¿Qué pasó acá? Se dio cuenta que el sufrimiento humano, lo que sería la subjetividad, no cabía debajo de una lupa microscópica de lo observable y lo tangible. Entonces, en 1886, él se para frente a los gigantes de la medicina de Viena y trae como esta cuestión novedosa que aprendió con Charcot en Francia, que es los hombres también pueden contraer histeria. Y ahí los grandes popes austríacos lo terminan de hundir. Y esta es la parte que nos da paso al lado B de este video, porque obviamente Freud no se quedó callado. Este primer libro no lo conocí sino hasta algunas que otras cartas a Fliess. En 1896, Freud estaba convencido de su teoría de la seducción, patente al nombre, en donde él creía que la histeria o las histéricas, en su base había un abuso sexual real perpetrado por un adulto y por lo general por el padre. Pero en septiembre de 1897, Freud le escribe a Fliess en su famosa carta 69, en donde tira la bomba. Y dice, ya no creo en mi neurótica. Porque él empieza, como que tuvo cierta epifanía y dice, bueno, entonces por tantas histerias tendrían que haber tantos padres que cometan abusos y no puede ser que hayan tantos. Entonces empieza a darse cuenta que existe una realidad psíquica que es tan poderosa como un trauma real y que hace al psiquismo. Y ahí es cuando aparece y nace el complejo de Edipo. ¿Quién fue Jeffrey Mason? Fue un psicoanalista y exdirector de los archivos de Freud. En 1984 publica un libro letal que es El asalto a la verdad, donde él plantea que Freud no tuvo una genialidad teórica, sino que fue una estrategia socioeconómica y política, porque imagínense decirle a los grandes terratenientes y dueños de donde vivía que todos ellos abusaban de sus hijas porque él atendía a las hijas era todo, o sea, era como desclasarse, era como hacer un golpe a sí mismo muy complejo. Entonces Jeffrey lo que dice es eso, de que no
de que fue un acto de cobardía en realidad este descubrimiento clínico que después toma su connotación real, pero que para él en primera instancia fue para no exponer una realidad de Viena de ese entonces en donde habían muchos padres poderosos de la élite abusando a sus hijos. Entonces, al decir que los abusos no ocurrieron, sino que es parte de las fantasías de las infancias y que tiene que ver con algo que se desea pero no se puede, y queda sujeto ahí, quedan como expulsados o expulsados de la culpa, posibles abusadores de sus hijos. Pero imagínense decirle a los patriarcas burgueses de esa época, ustedes que me pagan la consulta, les voy a decir tal cosa. Entonces, ahora, ¿qué costo tuvo esta maniobra suponiendo si seguimos como la teoría de Jeffrey, o la postura de Jeffrey? Si estamos hablando de un psicoanálisis ortodoxo, en este contexto no es tan loco pensar que quizás fue una manera también de descreer algunos relatos reales de abuso sexual en pos de resguardar a los poderosos. Me atrevo a hacer una pregunta, que es: ¿esta maniobra clínica de Freud fue realmente una invención de un genio? ¿Fue una estrategia para no quedarse en ruinas y no quedar en la calle sin nada? ¿Fue para cuidar a sus a la fraternidad masculina? Quizás, como todo síntoma, también podemos pensarlo como una formación, como una formación de compromiso, un poco y un poco. Pero bueno, ya sea por una o por la otra, esta crisis obligó a Freud a construir una nueva forma de escucha que saliera de lo biológico, de lo científico rígido, duro, de laboratorio, y pudiese pensar otra manera de escuchar, como escuchar al cuerpo, escuchar lo que se dice de ese cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces también esto que hablamos recién dio un empuje a que se pudiera construir esta nueva clínica que tendría cuestiones muy particulares, que también desplegaremos del tomo 1 en el próximo video. Vamos a hablar de la teoría clínica de Freud y de algunos casos que él trae por primera vez. E increíblemente, uno de los primeros casos que trae Freud es del mozo de las piernas rígidas, un caso de histeria masculina. Así que bueno, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo subtexto.